La naturaleza es todo aquello que rodea a las personas y no es producto de la invención del ser humano, sino del universo mismo. Por ejemplo, las plantas, árboles, animales y cualquier otro elemento que se encuentra en el mundo natural. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha mostrado preocupación por la naturaleza, y es a través de diferentes manifestaciones artísticas como han expresado ese interés. Los egipcios fueron un pueblo conservador por excelencia, lo que puede también explicar la frase relativamente trazada en que se detuvo su origen, además de aceptar divinidades de otras razas, con las que entraron en relaciones hostiles o amistosas. Conservaron con celoso cuidado las de las diversas religiones del país. Los egipcios fueron un pueblo de origen africano, de lengua camita, que se ubicaron a las orillas del río Nilo, hacia el año 5000 antes de la era de Cristo. Un ejemplo de lo que se relaciona el arte con su naturaleza es en la literatura. La historia de Sinoé es un cuento egipcio que se conoce por dos de los papiros de Berlín. Se relaciona con nuestro tema debido a que gran parte de la historia sucede en el desierto, que es lo que más abunda en Egipto. La cultura maya fue una civilización precolombina mesoamericana, la cual se estableció durante el periodo preclásico y es conocida por haber desarrollado un único lenguaje escrito, así como también por su arte, arquitectura, sistemas matemáticos y astronómicos. Los mayas fueron los responsables de construir grandes templos y ciudades. Un ejemplo de esto fueron las pirámides que construyeron en sus centros religiosos y entre otras cosas más. Esta cultura manifiesta su naturaleza en varias expresiones artísticas, como por ejemplo en la pintura mural de Calakmul. Esta es una pintura mural maya de 250 metros de largo que data de los años 250 a 600 a.C., en el periodo clásico temprano. Fue descubierta en la Acrópolis norte de la ciudad prehispánica de Calakmul, a solo 300 kilómetros al sur de la ciudad mexicana de Mérida, y su autor se desconoce. Esta obra de arte se relaciona con la naturaleza debido a que la naturaleza de los mayas se basó principalmente en actividades de agricultura, pesca y caza, y en esta obra de arte se puede observar a personas realizando ese tipo de actividades. La cultura de Mesopotamia fue pionera en muchas de las ramas de conocimiento. Desarrolló la escritura, que se denominó cuneiforme, en principio pictográfica y más adelante la fonética. En el campo del derecho crearon los primeros códigos de leyes. En arquitectura desarrollaron importantes avances como la bóveda y la cúpula. Crearon un calendario de 12 meses y 360 días e inventaron el sistema de numeración sexagesimal. Las obras más representativas de la construcción mesopotámica son los zigurats, o templos en torre que datan de los primeros pueblos sumerios y que asirios y babilonios mantuvieron lo formal. El templo constaba de 7 plantas y en la terraza se encontraba el santuario. Esta cultura se desarrolló en la península itálica. Su sociedad estaba dividida entre los patricios, clientes, plebeyos y esclavos. Los patricios eran el puesto más alto y por lo tanto eran los que tenían más poder. Los clientes eran aquellos extranjeros que se ponían bajo la protección de un patricio, de manera que recibían ayuda económica de su parte. Los plebeyos eran los miembros del pueblo. Estaba constituido por extranjeros y clientes que habían dejado la protección de los patricios. Y por último están los esclavos, que eran aquellos prisioneros de guerra y se dedicaban a realizar las tareas más pesadas y carecían de todo derecho. Esta cultura manifiesta su naturaleza en diversas obras de arte, como se puede presenciar en los mosaicos romanos. Los mosaicos romanos se basan en los tapices y especialmente en la pintura, y tienen la ventaja de que son de gran durabilidad. Los materiales que se emplean son mármol, vidrio, ónice, etc. Posteriormente, descubrieron que los mosaicos podían resistir las pisadas y comenzaron a aplicarse masivamente para los pavimentos. La naturaleza se relaciona en el contexto en donde se pintan a las personas que aparecen en los mosaicos, ya que se pintan al aire libre y además están en contacto con la naturaleza al estar en el exterior.
La cultura hindú es considerada por muchos historiadores como una de las culturas más antiguas de esa tierra. Esto se refiere a las religiones, creencias, costumbres, tradiciones, idioma y la forma de vida de la India y la gente. Esta cultura manifiesta su naturaleza en diversas obras de arte, como se puede presenciar en Taj Mahal. Esto es un complejo de edificios construido entre 1631 y 1654 en la ciudad de Agra por el emperador musulmán Shah Jahan. Se estima que su construcción necesitó el esfuerzo de unos 20.000 obreros. Actualmente es un importante destino turístico de la India. En 1983 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Este tipo de arquitectura está relacionada con nuestro tema debido a que el lugar en donde está construido es al aire libre, donde se observan muchas plantas, árboles, un río, etc. Los griegos eran un pueblo indoeuropeo que se desarrolló en el Mediterráneo oriental desde el 1500 a 146 a.C. Los griegos fueron los encargados de inventar muchas tecnologías y también mejoraban otras cosas que ya existían. Estos inventaron los molinos de agua y de viento, y entre todas las invenciones de las más conocidas es el tornillo, el cual fue inventado por Arquímedes. Esta cultura manifiesta su naturaleza en sus expresiones artísticas, como se puede presenciar en el discobolo. El discobolo, una escultura de bronce hecha por los griegos, tiene una altura de 1.60 metros, representa un avance en la representación del movimiento del ser humano, y para ellos es un momento crítico en el que el atleta se dobla antes de lanzar el disco, ya que es una postura de gran tensión y concentración. Era un estilo griego clásico y se aproxima que fue hecho en el siglo V, en el año 460 a.C. Esta cultura está localizada en el Museo Nazionale Romano, Italia. Se relaciona directamente con la naturaleza de ellos debido a que expresa la manera de cómo eran los griegos, su estilo y sus pasatiempos, como lanzar discos, que era como un deporte para ellos. Como pudimos ver en este video, se mostraron diversos ejemplos sobre cómo las antiguas culturas expresaban la naturaleza en sus obras de arte. Las antiguas culturas nos proporcionaron diversas bases sobre el arte, de manera que en la actualidad pueden apreciarse nuevas manifestaciones artísticas a través de canales de expresión como la fotografía, medios electrónicos, cinematografía e incluso aquellos que recurren al uso de recursos naturales como el modelado en arena o poda ornamental, por lo que la naturaleza se convierte en tema y medio al mismo tiempo.